¿Acaso crees que puedes poner tus inmundas manos sobre mi futura suegra, basura puertorriqueña sin valor? La voz de Valeria Castillo, gélida y afilada como un cuchillo, rasgó el silencio de la tarde. Sofía Vega, con apenas 27 años, pero con la compostura de alguien que había sobrevivido a situaciones mucho peores, permanecía agachada, protegiendo con sus brazos el frágil cuerpo de Elena Márquez. La mujer de 75 años temblaba violentamente, con los ojos desorbitados por el pánico, mientras se recuperaba de un derrame cerebral que le había arrebatado la mitad de su habla. El fino tacón de diseño de Valeria impactó con una patada despiadada en las costillas de Sofía. «Apártate de ella, pedazo de basura entrometida», siseó con veneno en cada sílaba. Sofía ahogó un gemido de dolor. «Por favor, detente. La estás lastimando. Es la madre de tu prometido. Su corazón no puede soportar esto». Como única respuesta, Valeria soltó una carcajada que sonó como uñas rascando un cristal. Acto seguido, agarró un jarrón de la mesa de caoba y lo arrojó al otro extremo de la estancia, haciéndolo añicos contra la pared a escasos centímetros de la cabeza de Sofía. Sofía se estremeció, pero se negó a soltar a la anciana. «Señora Márquez», le susurró con apremio, «la estoy sujetando. Respire, por favor, intente respirar». En ese instante, una voz baja, contenida y peligrosa partió el aire desde la puerta arqueada. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Alejandro Márquez estaba de pie en el umbral, impecable con su traje negro de 3 piezas, mientras sus ojos de acero gris asimilaban la escena por completo. Su madre encogida, su prometida temblando de forma teatral y la cuidadora arrodillada, protegiendo a Elena con su cuerpo. Valeria se giró hacia él, con el rostro pálido pero con los ojos brillantes de cálculo. «Alejandro, gracias a Dios que estás aquí. Intenté detenerla, pero ella empujó a tu madre. No pude apartarla». La voz de Sofía sonó con firmeza. «Eso no es cierto». Levantó la vista con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Intentaba protegerla. Valeria gritó, señalándola con un dedo. «¿Crees que puedes venir aquí y hacerte la heroína? ¿Piensas que alguien te va a creer a ti antes que a mí?» Se volvió hacia Alejandro con la voz perfectamente temblorosa. «Ella es peligrosa. Mírala, mira mi brazo». Se agarró el codo, aunque no había ni una sola marca en él. Alejandro apretó la mandíbula, acercándose con los ojos fijos en Sofía, como un depredador evaluando a su presa. «Aléjate de mi madre». El corazón de Sofía se hundió en su estómago. «Señor, por favor, escúcheme». La voz de Alejandro resonó como un latigazo. «Dije que te alejes». Valeria exhaló, aliviada. «Gracias, por fin». Me aterrorizó. Con las manos temblorosas, Sofía ayudó suavemente a Elena a recostarse en el reposabrazos de la silla. «La señora Márquez necesita un médico, por favor». Alejandro murmuró más para sí mismo que para nadie. «Nunca confié en usted». La pálida y silenciosa Elena extendió una mano temblorosa hacia él, pero Alejandro no la vio. «Estás despedida», dijo secamente. «Recoge tus cosas y vete ya». Una protesta murió en los labios de Sofía. Ya había visto esto antes. Cuando la verdad chocaba con el poder siempre hablaba más alto. Se levantó lentamente, enderezándose el uniforme con tranquila dignidad. «Solo intentaba ayudar», susurró. Valeria se acercó, con voz baja pero cortante. «Vete antes de que haga que los hombres de Alejandro te echen. Ya has causado suficientes problemas». Sofía dirigió una última mirada al rostro afligido de Elena y luego a los ojos fríos e implacables de Alejandro. «Por favor», dijo en voz baja, «no la dejen sola con esta mujer otra vez». Nadie respondió. Se dio la vuelta y salió, pasando junto a la sonrisa triunfante de Valeria, cruzando el vestíbulo de mármol donde los cristales rotos brillaban como promesas incumplidas. Fuera, la lluvia comenzó a caer, fría,
constante, implacable. Su viejo Hyundai Elantra la esperaba al final del largo camino de entrada. Sofía apretó su bolso con más fuerza y siguió caminando con la espalda recta, incluso cuando su corazón se rompía en 1000 pedazos. A sus espaldas, a la sombra de la hacienda Márquez, la única persona que realmente había protegido a Elena desaparecía en la tormenta, cargando con el peso de un crimen que nunca había cometido. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Si quieres descubrir la devastadora verdad que Alejandro está a punto de desvelar, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que ame la justicia y el drama y suscríbete para no perderte lo que sucede cuando el jefe de la mafia finalmente se da cuenta de que ha destruido a la única persona que amaba de verdad a su madre. La lluvia seguía cayendo sin tregua cuando el viejo Hyundai Elantra de Sofía entró en una gasolinera a las afueras de Aresia. Apagó el motor y se quedó sentada en la oscuridad, con el único sonido de las gotas golpeando el techo del coche como una triste canción sin fin. Se levantó la camiseta y miró el moratón que se extendía por su costado, donde le había golpeado el tacón de Valeria. El dolor latía en lentas oleadas, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Cerró los ojos y la imagen de la señora Elena se le apareció con una nitidez innegable. 2 semanas antes, la anciana se había quitado una pulsera de plata de su muñeca y se la había puesto en la palma, de la mano a Sofía con una sonrisa amable. «Tienes un corazón excepcional, mi niña. No dejes que nadie te lo quite». Sofía recordó haberla rechazado, diciendo que no era digna de un regalo tan valioso. Pero la señora Elena le había apretado la mano con fuerza, con voz temblorosa, pero firme. «Es precisamente porque crees que no eres digna, por lo que eres más digna que nadie». Sofía abrió los ojos, metió la mano en el bolsillo y sacó la pulsera. Estaba helada en su palma, pero de alguna manera todavía le transmitía un leve calor. La apretó como si estuviera sujetando el último hilo que la conectaba con la mujer a la que había jurado proteger. ¿Dónde estaría ahora la señora Elena? ¿Estaría bien? ¿Le estaría haciendo Valeria algo? Las preguntas se arremolinaban en su mente como una tormenta, pero sabía que no podía hacer nada. La habían echado, ya no tenía ningún derecho. Sacó su teléfono y se desplazó por una lista de contactos casi vacía. Solo tenía una amiga, Laura, su compañera de cuarto en la escuela de enfermería. Pulsó llamar. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Saltó el buzón de voz. «Soy Laura. Ahora mismo no puedo contestar. Deja un mensaje». Sofía no dejó ningún mensaje. ¿Qué iba a decir? ¿Que acababa de perder su trabajo por intentar proteger a una anciana? ¿Que estaba sentada en su coche bajo la lluvia sin saber a dónde ir ni qué hacer? Tiró el teléfono al asiento del copiloto, apoyó la frente contra el volante y por primera vez desde que salió de la hacienda, Márquez se permitió llorar. Las lágrimas caían en silenciosos ríos, mezclándose con la lluvia del exterior. 1 hora más tarde, encontró un motel barato a las afueras de la ciudad, $50 la noche, solo en efectivo, sin preguntas. La habitación era diminuta y olía a humedad, pero al menos tenía una cama y un techo. Sofía se tumbó y se quedó mirando el techo manchado, con el moratón en el costado ardiéndole cada vez que respiraba. Pensó en su vida, huérfana a los 8 años, criada en 1900. El sistema de acogida, golpeada, hambrienta, tratada como si no mereciera existir, pero había sobrevivido, había aprendido por sí misma, se había levantado y había construido una vida con sus propias manos. Y entonces, justo cuando pensaba que por fin había encontrado un lugar, que había hecho lo correcto, todo se derrumbó de nuevo. «Hacer lo correcto», susurró Sofía en la oscuridad, «nunca se recompensa». Cerró los ojos y respiró hondo. Pero si pudiera volver a vivirlo, haría exactamente lo mismo.
Sofía Vega no era el tipo de persona que dejaría que golpearan a una anciana, aunque eso supusiera pagar el precio con todo lo que tenía. Estaba a punto de quedarse dormida cuando su teléfono vibró. Lo cogió. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por protegerla. Alguien está observando. No te rindas. Sofía se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que había pasado? ¿Qué significaba alguien está observando? Miró fijamente la pantalla, con las preguntas dando vueltas en su cabeza como un ciclón, pero no encontró ninguna respuesta. Solo la noche lluviosa de Aresia más allá de la ventana y una pequeña y frágil chispa de esperanza recién encendida en la oscuridad. Al mismo tiempo, en la hacienda Márquez, la oscuridad se había instalado en cada rincón del amplio dormitorio. Elena Márquez yacía inmóvil en la cama, con los ojos fijos en el techo. Era la primera noche sin Sofía a su lado, y la habitación nunca había parecido tan fría. Intentó mover los labios, forzar sonidos a salir de su garganta. No, ella, no. Su voz era solo un susurro débil. Las secuelas del derrame cerebral le habían robado la mitad de su lenguaje, pero su mente seguía lúcida. Recordaba todo. Recordaba a Valeria abofeteándola, amenazándola. Recordaba a Sofía entrando como un ángel, usando su propio cuerpo para protegerla. Y recordaba a su hijo, alejando a la única persona que realmente la había protegido. El suave sonido de la puerta al abrirse hizo que Elena se estremeciera. Valeria entró con movimientos suaves como los de un gato acechando a su presa. Cerró la puerta y en un instante la dulce sonrisa que había lucido todo el día desapareció. Su rostro se volvió frío, sus ojos afilados como cuchillas. «Hola, Elena», dijo Valeria con una voz desprovista de toda dulzura. «Espero que duermas bien. Esa chica puertorriqueña ya no está aquí para molestarte». Elena intentó apartar la cabeza, pero Valeria no se lo permitió. Se inclinó sobre ella. «¿Sabes? Nada de esto tenía por qué haber pasado», susurró con un tono rebosante de amargura. «Todo lo que tenías que hacer era firmar esos papeles, transferirme los derechos de propiedad. Pero no, tenías que ser terca». Los ojos de Elena se agrandaron y se esforzó para hablar. «Mi hijo sabrá». Valeria la interrumpió con una sonrisa burlona. «¿Creerte? Una anciana que ha sufrido un derrame cerebral, cuya mente está confusa. Alejandro me quiere. Alejandro confía en mí. Acaba de despedir a esa criada sin pensarlo 2 veces. ¿De verdad crees que te creería a ti antes que a mí?» A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano hacia la pequeña campana en la mesita de noche, pero Valeria fue más rápida. La agarró y la lanzó a un rincón. «Ni se te ocurra llamar a nadie», siseó con los ojos llameando de rabia. «Escúchame, anciana. Una sola palabra a Alejandro, y me aseguraré de que piense que has perdido completamente la cabeza. Te meteré en una residencia de ancianos y nunca volverás a ver a tu hijo. ¿Quién va a creer a una paciente con derrame cerebral antes que a su prometida?» Elena permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Estaba indefensa. «Pórtate bien», dijo Valeria, acariciando el pelo de Elena como si fuera un animal. «Pronto seré la dueña de esta casa y entonces aprenderás a comportarte». Se dio la vuelta y salió. Elena yacía allí en la oscuridad, rezando para que alguien viera la verdad, para que Sofía estuviera a salvo, para que su hijo despertara antes de que fuera demasiado tarde. Y en la esquina de la habitación, escondida detrás de un viejo cuadro, una pequeña cámara de seguridad seguía grabando en silencio. Nadie sabía que existía y había capturado todo. En la oscura oficina de abajo, Alejandro Márquez estaba sentado solo, con la tercera copa de whisky en la mano. La luz de la lámpara proyectaba sombras sobre sus rasgos afilados. El licor no podía alejar la imagen que se repetía en su mente,
Los ojos de aquella chica puertorriqueña, bordeados de lágrimas, pero sin suplicar, ojos que se encontraron con los suyos no con miedo, sino con decepción. Y sus últimas palabras: por favor, no la dejes sola con esa mujer otra vez. Intentó apartar ese recuerdo. Ella solo era una criada. No tenía derecho a hablar así de Valeria, su prometida, la hija del señor Castillo. Ese matrimonio fortalecería la alianza entre las dos familias, creando el poder más fuerte de Aresia. No podía permitir que una enfermera desconocida lo arruinara. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Marco Vital, su mano derecha, entró en la habitación. Si había una persona en este mundo en la que Alejandro confiaba completamente, además de su madre, era Marco. «Jefe, tengo el informe del envío de esta semana», dijo Marco, pero Alejandro no miró el expediente. «Esa chica, Sofía Vega, ¿qué sabes de ella?» Marco dudó. «Lleva 6 meses trabajando aquí, jefe, cuidando de la señora Elena. No tengo ninguna queja sobre ella». Alejandro lo interrumpió. «¿Qué viste antes de que yo llegara a casa?» Se hizo el silencio. Marco bajó la mirada. «Jefe, no estoy seguro de si debería decirlo». «Dilo». Marco respiró hondo. «Vi algo antes de que volvieras. La señorita Castillo estaba gritando a tu madre. No lo vi claramente, pero gritaba muy fuerte. Era muy agresiva». Alejandro dejó el whisky sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. «Valeria es mi prometida. Este matrimonio fortalecerá la alianza con la familia Castillo. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Lo entiendo, jefe». «Entonces, no vuelvas a preguntar nada». Marco bajó la cabeza, pero sus ojos no parecían convencidos. Salió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos enredados. Necesitaba ver a su madre, asegurarse de que estaba bien. Subió las escaleras en silencio. Su madre parecía estar durmiendo, con el rostro tranquilo. Sintió alivio y se dio la vuelta para marcharse, pero algo le hizo mirar atrás. La muñeca de su madre. Se acercó y entonces lo vio. Un moretón reciente en la parte interior de la muñeca de Elena. Ese lugar no podía haber sido causado por un abrazo protector. Era como si alguien la hubiera agarrado con fuerza, tirando violentamente. Alejandro se quedó paralizado. En su mente, la tarde se repitió. Valeria llorando, Sofía arrodillada abrazando a su madre estirando los brazos hacia Sofía como si no quisiera que se fuera. «Por favor, no la dejes sola con esa mujer otra vez». Por primera vez, el muro de confianza que Alejandro había construido alrededor de Valeria mostró una pequeña grieta, y supo que una vez que aparecía una grieta, nunca se curaba por sí sola. A la mañana siguiente, Alejandro no había podido dormir. La imagen del moretón lo persiguió toda la noche. A las 7 en punto, Marco entró como cada día. «Necesito que hagas algo», dijo Alejandro dándole la espalda. «Averigua todo lo que puedas sobre Sofía Vega, sus antecedentes, su familia, su pasado, todo». Marco asintió. «Y vigila a Valeria en secreto. Quiero saber qué hace, con quién habla cuando no estoy con ella». Marco no pudo ocultar su sorpresa. «Jefe, ¿sospechas de ella?» Alejandro se volvió, con sus ojos grises fríos como el acero. «Sospecho de todo el mundo. Por eso sigo vivo». Marco lo entendió. En el mundo de la mafia, la confianza ciega era el camino más corto hacia la muerte. Al mismo tiempo, arriba, Valeria estaba en el baño, con el teléfono pegado a la oreja. Esa anciana casi lo arruina todo. Si no hubieran echado a esa chica puertorriqueña, nuestro plan habría fracasado. Escuchó a la persona al otro lado. «Lo sé, pero tienes que entender que sigue sin querer firmar esos papeles. Necesito que firme antes de la boda. Una vez que me convierta en la señora Márquez, todo será mucho más complicado». Hizo una pausa. «Déjame manejarlo. He contratado a una nueva enfermera. Ella sabrá cómo hacerlo». Colgó, se miró en el espejo y esbozó una sonrisa tan fría como el cristal.
Tal y como Valeria había dicho, la nueva enfermera, Sara, llegó. Era una mujer de mediana edad, con el rostro tan duro como el dinero. Desde el primer momento, la forma en que trataba a Elena dejaba claro que no era una cuidadora, sino una guardia. «¡Come!», espetó Sara, empujando la bandeja de comida hacia Elena. «No tengo todo el día». Elena se negaba a comer, a tomar sus medicinas, a cooperar. En su interior solo había un nombre: Sofía. ¿Dónde estaba ahora? Al mediodía, Alejandro pasó por la habitación de su madre y vio a Valeria sentada junto a la cama, cogiéndole la mano a Elena con una voz dulce como la miel. «Madre, siento lo de ayer. Estaba tan asustada que exageré. Prometo que te cuidaré muy bien». Alejandro se quedó en la puerta observando. Valeria levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable. «Estoy intentando que tu madre se sienta más cómoda», dijo con voz llena de preocupación. «Sé que no le gusto, pero no me daré por vencida». Alejandro asintió, sin decir nada. La vio marcharse y luego volvió a mirar hacia la habitación. Elena yacía allí con los ojos cerrados, y fue entonces cuando lo oyó, un pequeño sonido débil, pero desgarradoramente claro. «Sofía». Alejandro se quedó paralizado. Su madre seguía tumbada allí, pero sus labios se movían, luchando por articular el sonido. Era la primera palabra que Elena había conseguido decir desde el derrame cerebral. Y el nombre que pronunció no era Alejandro ni Valeria. Era Sofía, la chica a la que él había alejado. Alejandro sintió como si le aplastaran el corazón con un puño. ¿Por qué la primera palabra que su madre luchó por decir era el nombre de la persona que él había acusado? Las preguntas lo atravesaron como una tormenta y la semilla de la duda que había plantado la noche anterior comenzaba a brotar. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Pasaron 3 días en los que Alejandro observó a Valeria desde la distancia, siguiendo cada gesto, cada mirada. 3 días subiendo cada noche a la habitación de su madre, observando cómo el moratón de su muñeca pasaba lentamente de morado a amarillo. 3 días esperando a que Marco terminara el encargo. Y hoy, Marco vino. El leal hombre entró en la oficina de Alejandro con un grueso expediente. «Esto es todo», dijo, «todo lo que pude encontrar sobre Sofía Vega, jefe, y algunas otras cosas que creo que debería saber». Alejandro abrió el expediente y comenzó a leer. Sofía Vega, nacida en 1997, en el 1906. Distrito Norte, Metrópolis. Madre, Ana Vega, puertorriqueña, limpiaba casas. Padre desconocido. La siguiente línea hizo que Alejandro se detuviera. Ana Vega murió en 2005. Causa: lesión cerebral traumática debido a violencia doméstica. Autor: Carlos Rojas. Padrastro: Sofía Vega, de 8 años en ese momento, fue la única testigo. Sintió que se le cerraba la garganta. Siguió leyendo. Tras la muerte de su madre, Sofía fue acogida por el sistema de hogares de acogida. Vivió con 7 familias diferentes. En los registros de uno de esos hogares había una nota sobre el castigo excesivo que recibía Sofía, una frase suave para referirse al abuso. Pero la niña no se quebró. Estudiaba por su cuenta y trabajaba a tiempo parcial. A los 18 años, comenzó una vida independiente. A los 22, obtuvo su título de enfermería y comenzó a trabajar en la residencia San Lucas. El historial laboral de Sofía durante 5 años no tenía ni una sola queja. En cambio, había 8 cartas de elogio de las familias de los pacientes. Una nota en particular hizo que se detuviera. En 2022, la familia de una paciente fallecida le ofreció a Sofía $10,000 en agradecimiento. Sofía se negó. Dijo que no hacía este trabajo por dinero, sino porque no quería que nadie estuviera solo como lo había estado su madre. Alejandro cerró el expediente en silencio. $10,000 para una huérfana criada en la pobreza. Una fortuna. Pero ella lo rechazó, dijo Marco,
rompiendo el silencio. Porque tenía principios. Está limpia, jefe, más limpia que cualquiera que haya investigado jamás. Ni una sola mancha en su pasado. Solo una chica que intenta vivir decentemente, aunque la vida nunca haya sido decente con ella. Marco colocó otra hoja de papel sobre la mesa. Y esta es la información sobre la señorita Castillo. Era un informe mucho más fino, pero su contenido era más denso. En los últimos 2 años, Valeria había despedido a 3 empleadas domésticas. Una de ellas afirmó que Valeria la había golpeado, pero la familia Castillo pagó una gran cantidad de dinero para que guardara silencio. También había rumores de que trataba mal a las personas que consideraba inferiores, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Alejandro apretó los puños. Había confiado en una mujer con antecedentes de golpear a sus sirvientes y había echado a una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás. Había elegido mal, completamente mal. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. Sofía, ¿dónde está ahora? Marco lo miró con un leve destello de alivio. Ha vuelto a su antiguo trabajo en la residencia San Lucas. Alejandro se levantó. Tenía que encontrar a Sofía. Necesitaba saber la verdad, pero primero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. La residencia San Lucas estaba situada en las afueras de Arecia. Era un edificio antiguo con la pintura desconchada y largos pasillos. No había suelos de mármol ni lámparas de cristal. Solo un fuerte olor a desinfectante y seres humanos esperando el último día de sus vidas. Sofía había vuelto aquí, al lugar donde trabajó durante 5 años. El trabajo era agotador, con turnos de 12 horas por menos de $10 la hora, pero Sofía no se quejaba. Esa tarde se sentó junto a la cama de Clara, una mujer de 80 años con Alzheimer. Apenas recordaba nada, pero le gustaba que le cepillaran el pelo y escuchar a Sofía cantar. «Canta esa», dijo Clara con voz temblorosa, «la que solía cantar tu madre». Sofía sonrió con ternura y comenzó a cantar. Era una nana española, la canción que su madre le había cantado todas las noches antes de morir. Su voz suave y clara se extendió por la pequeña habitación. Clara cerró los ojos con una sonrisa tranquila, y en ese momento, Sofía ya no vio a Clara. Vio a Elena, a la señora Elena, la mujer a la que había jurado proteger, pero a la que se vio obligada a abandonar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las tragó. «Cantas muy bien». La voz hizo que Sofía se quedara quieta. Conocía esa voz. Giró la cabeza lentamente y su corazón pareció detenerse. Alejandro Márquez estaba solo en la puerta, sin guardaespaldas, sin la fuerza habitual que parecía seguirlo. El instinto de Sofía se despertó. Se levantó y se colocó entre Alejandro y Clara como si él fuera una amenaza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz más tranquila de lo que esperaba. Alejandro entró y cerró la puerta. «Mi madre dijo tu nombre». Sofía no dijo nada, solo lo miró. Era la primera palabra que había podido decir desde el derrame cerebral. Continuó él. «¿Por qué mi madre dijo tu nombre?» «Porque yo era el único que la protegía», respondió Sofía sin pestañear. Alejandro dio otro paso. «¿Protegiéndola de quién?» Sofía lo miró directamente a los ojos grises. «Ya sabes de quién, simplemente no quieres creerlo». Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Alejandro estaba luchando consigo mismo. «Dímelo», dijo por fin. «Dime qué pasó ese día». Y Sofía se lo contó. Le contó que había oído gritos, que vio a Valeria abofeteando a Elena, obligándola a firmar un montón de papeles. Le contó cómo Valeria empujó a Elena al suelo y cómo ella se interpuso, utilizando su propio cuerpo como escudo, recibiendo las patadas, las bofetadas, los insultos. Quería que la señora Elena firmara los papeles de transferencia de la propiedad, dijo Sofía, con la voz temblorosa por la ira. La señora Elena se negó y Valeria la castigó por ello, justo delante de mí. Alejandro se quedó inmóvil, como una estatua. Ni un solo músculo de su rostro se movió,
pero sus fríos ojos grises estaban llenos de una tormenta que se avecinaba. «Si me estás mintiendo», dijo lentamente, «me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún sitio». Sofía no retrocedió. «¿Y si estoy diciendo la verdad, qué pasa?». Alejandro no respondió. Se quedó allí mirándola, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Sofía lo vio marcharse y se dio cuenta de algo. Sus pasos sonaban mucho más pesados que cuando había llegado. Alejandro condujo de vuelta a la hacienda Márquez en silencio. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. «Ya sabes de quién. Simplemente no quieres creerlo». Necesitaba pruebas. Necesitaba verlo con sus propios ojos y sabía por dónde empezar. La sala de control de seguridad estaba en el sótano, una pequeña habitación repleta de monitores. Cada rincón de la casa era vigilado las 24 horas del día. Entró y el guardia se levantó sobresaltado. «Jefe, no sabía que iba a venir». «Siéntate», ordenó Alejandro. «Necesito ver las imágenes de la habitación de mi madre, de ese día, el día en que despidieron a la enfermera». El guardia tragó saliva, su rostro se tensó, tecleó en el teclado y luego se detuvo. «Jefe, hay un problema. La carpeta de ese día estaba vacía». «¿Dónde están las imágenes?», preguntó Alejandro con voz peligrosa. «Las borré, jefe». «¿Quién las borró?». El guardia bajó la mirada. «La señorita Castillo, jefe. Vino aquí esa misma noche y me dijo que borrara todas las imágenes». Alejandro se quedó quieto, con la mandíbula tan apretada que sentía que los dientes se le iban a convertir en polvo. Valeria había borrado las imágenes. ¿Por qué, si no tenía nada que ocultar? Si Sofía realmente había atacado a Elena, como dijo Valeria, las imágenes habrían sido la prueba perfecta. Pero las borró. Borró la prueba. La duda ya no era una duda. Se estaba convirtiendo en una certeza aterradora. Salió y subió a la habitación de su madre. Era medianoche, pero Elena estaba despierta, como si lo estuviera esperando. Él se acercó y se sentó, tomando suavemente la delgada mano de su madre. «Madre», dijo en voz baja, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó ese día? ¿Valeria te hizo algo?». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Intentó forzar unos sonidos a salir de su garganta. Golpeó. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Su madre intentaba decir que Valeria la había golpeado. «Madre, lo siento», susurró. «No te creí. Eché a la única persona que te protegía. Lo siento». Elena negó débilmente con la cabeza y luego hizo algo que sorprendió a Alejandro. Levantó la mano y señaló hacia la esquina de la habitación, detrás del viejo cuadro de la pared. Él frunció el ceño, pero Elena seguía señalando. Se levantó, apartó el cuadro y la vio. Una pequeña cámara escondida tan ingeniosamente que nadie podría haberla encontrado. Se volvió hacia su madre. «Madre, ¿tú instalaste esto?». Elena asintió lentamente. Llevaba mucho tiempo sospechando de Valeria, incluso antes del derrame cerebral. Alejandro llamó a Marco. En menos de 15 minutos estaba allí. Quitó la cámara, la conectó a un ordenador portátil y encontró el archivo de ese día. «Sí, jefe», dijo Marco con la voz temblorosa por la emoción. «Está aquí, está todo aquí». Alejandro se sentó, mirando fijamente la pantalla negra. Este era el momento de la verdad, el momento en que vería el verdadero rostro de la mujer con la que pretendía casarse. «Ponlo», ordenó con voz ronca. Marco pulsó el botón. La pantalla se iluminó y el infierno se abrió ante Alejandro. La imagen de la cámara oculta era nítida. Se veía el dormitorio de Elena y a Valeria Castillo con el rostro desencajado por la rabia. «Firma aquí, vieja bruja senil», se oía su voz aguda. «Firma o convertiré tu vida en un infierno». Elena, sentada en la cama, sacudía débilmente la cabeza, resistiéndose. Entonces, Valeria la abofeteó. La mano se estrelló contra la mejilla de Elena con una fuerza aterradora.
La cabeza de la mujer de 75 años se ladeó bruscamente. La sangre de Alejandro hirvió, pero el vídeo continuó. «¿Quién te crees que eres?», gritó Valeria, agarrando el camisón de Elena y tirando de ella. «Voy a ser la dueña de esta casa y tú morirás en algún asilo podrido». La empujó y la anciana cayó al suelo. Valeria se rió, de pie sobre ella, y entonces la puerta se abrió de golpe. Sofía entró corriendo, sin dudarlo. Corrió directamente hacia Elena, se arrodilló y utilizó su propio cuerpo para protegerla. «¡No la toques!», gritó Sofía, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Valeria se dio la vuelta con los ojos encendidos. «¿Te atreves a interferir? Basura puertorriqueña». Se abalanzó sobre Sofía y le dio una patada en el costado. 1, 2, 3 patadas. Sofía se dobló de dolor, pero no soltó a Elena. La envolvió, dejando que su propia espalda recibiera todos los golpes. Valeria agarró el jarrón de cristal y se lo lanzó. «¡Suéltala!», gritó. Pero Sofía no la soltó. Solo la abrazó con más fuerza, susurrándole palabras de consuelo. Entonces, en el vídeo, se oyeron los pasos de Alejandro en el pasillo. Valeria los oyó, y en un instante, su rostro cambió por completo. La crueldad desapareció, sustituida por miedo y lágrimas, que brotaban como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Dio un paso atrás y se agarró el codo. Cuando Alejandro apareció en la puerta, se había transformado en una víctima. «Alejandro, intenté detenerla, pero ella empujó a tu madre». El vídeo terminó. La pantalla se quedó en negro. La habitación se sumió en un pesado silencio. Alejandro se quedó inmóvil, con el rostro pálido como un cadáver. Entonces explotó. Arrojó el portátil contra la pared con un golpe brutal. Barrió con el brazo las estanterías, tirándolo todo. Golpeó la pared 1, 2, 3 veces, hasta que la sangre brotó de sus nudillos. «La eché fuera», rugió con la voz ronca por el dolor. «Eché fuera a la única persona que protegía a mi madre». Creía al único que la estaba haciendo daño. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Alejandro Márquez, el jefe mafioso más poderoso de Arecia, el hombre al que todo el inframundo temía, estaba de rodillas entre los escombros, con los hombros temblando. Marco se adelantó y le puso una mano en el hombro, en silencio. Por fin, Alejandro se levantó. Cuando se volvió hacia Marco, el gris de sus ojos ya no era dolor. Era frío, peligroso. La mirada de un jefe de la mafia a punto de dictar sentencia. «Prepárate para mañana por la noche», dijo con una calma aterradora. «Organiza una cena. Invita al señor Castillo y a su familia. Diles que es una fiesta para anunciar la fecha de la boda». Marco asintió. «Y contacta con el padre Ricardo. Necesito que esté allí como testigo». Alejandro miró a su madre. Sus ojos se suavizaron por un instante. «Lo arreglaré todo, madre. Lo juro». Elena asintió con una leve sonrisa. Por primera vez en semanas, vio esperanza. La noche siguiente, la Hacienda Márquez resplandecía con luces, como si se preparara para una gran celebración. El comedor principal se había vestido con un esplendor lujoso. Valeria Castillo bajó las escaleras con un brillante vestido rojo. Había pasado todo el día preparándose para lo que creía que sería la noche más gloriosa de su vida, la noche en que se convertiría oficialmente en la futura señora Márquez. «Estás preciosa», le dijo Alejandro cuando ella se acercó a él. Estaba demasiado ocupada admirando el esplendor como para darse cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Los invitados llegaron. El señor Castillo, el padre de Valeria, y Gabriel, su hermano. Entraron en la mansión como invitados de honor sin saber que estaban entrando en un juicio. «Alejandro, te has esmerado», dijo el señor Castillo. «Supongo que esta es una ocasión especial». «Muy especial», respondió Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tengo algo importante que compartir con todos». Elena fue llevada en silla,
de ruedas. Esta noche había algo diferente en sus ojos. No había miedo, sino un brillo especial mientras miraba a su hijo. Valeria la miró con una falsa sonrisa ensayada. «Madre, tienes mejor aspecto». Elena no respondió. Luego apareció otro invitado, el padre Ricardo, el anciano sacerdote. Valeria frunció el ceño. «Lo invité como testigo», dijo Alejandro suavemente, «para un evento importante». Valeria asintió, sin sospechar nada. Comenzó la cena. El ambiente parecía cálido y alegre. Valeria hablaba sin parar sobre los planes de la boda, el vestido que había encargado en Roma, la gran ceremonia en la iglesia San Miguel y la recepción en el Hotel Gran Palacio. Se volvió hacia Alejandro esperando su aprobación, pero él apenas abrió la boca. Se limitó a sentarse allí, con los ojos grises fijos en ella, observándola como a una extraña. El señor Castillo notó el inusual silencio de Alejandro. «¿Te preocupa algo?» Alejandro dejó las servilletas sobre la mesa y se levantó. Todas las miradas se volvieron hacia él. «En realidad sí», dijo con una calma antinatural. «Hay algo que quiero que todos vean». Hizo una señal a Marco. Una gran pantalla descendió lentamente del techo. «¿Qué sorpresa me tienes preparada, Alejandro?», preguntó Valeria emocionada. «¿Es un vídeo de nuestro viaje a el continente?». Alejandro no respondió, solo la miró, y algo en esa mirada hizo que la sonrisa de sus labios se desvaneciera. Marco pulsó el botón de reproducción. La gran pantalla se iluminó. Eran imágenes del dormitorio de Elena. La trampa estaba tendida. El vídeo comenzó a reproducirse y el lujoso comedor se convirtió de repente en una sala de audiencias. En la pantalla apareció Valeria con el rostro desencajado por la furia. «Firma aquí, vieja bruja senil». La voz en el vídeo resonó, gélida y despiadada. Todos se volvieron hacia la pantalla, luego hacia Valeria y de nuevo hacia la pantalla, como si sus ojos los traicionaran. El señor Castillo dejó su copa de vino, con la mirada fija en la imagen de su hija abofeteando a una mujer de 75 años. El padre Ricardo se santiguó en silencio. El vídeo continuó. Elena empujada al suelo, Sofía corriendo a protegerla, Valeria pateando a Sofía. Y entonces, el momento más aterrador. El sonido de los pasos de Alejandro y la transformación instantánea de Valeria de demonio a víctima indefensa, culpando a Sofía con una perfección escalofriante. El comedor quedó en absoluto silencio. Valeria se quedó allí sentada, con el rostro pálido como un cadáver. Luego se levantó de un salto. «¡Eso es falso!», gritó. «Alguien editó el vídeo. Es una conspiración para incriminarme. Alejandro, tienes que creerme». Se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas, pero él se quedó de pie, mirándola con desprecio. «¿Falso?», preguntó Alejandro. «Entonces, ¿por qué borraste las imágenes del sistema de seguridad esa misma noche?». Valeria tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Se volvió hacia su padre. «Padre, tienes que creerme». «Cállate», la interrumpió él con voz fría y llena de desdén. «Has deshonrado a la familia Castillo. Golpeaste a una mujer de 75 años, incriminaste a una persona inocente y te atreviste a pensar que podrías ocultarlo todo». Entonces, desde el otro lado de la mesa se alzó una voz débil pero inequívocamente clara. «Todo es cierto». Todos se volvieron hacia Elena. La anciana estaba sentada en su silla de ruedas con la espalda recta. «Ella me golpeó. Sofía me protegió. Todo es cierto». Al verse sin escapatoria, la verdadera naturaleza de Valeria salió a la luz. «No puedes hacerme esto», gritó. «La alianza entre las dos familias, padre, no lo permitirá». «Te dije que te callaras», rugió el señor Castillo. «Ya no tienes derecho a hablar en nombre de la familia Castillo». Valeria miró alrededor de la habitación buscando un aliado, pero no había nadie. Alejandro caminó hacia ella. «El compromiso termina aquí»,
dijo con una voz fría como el hielo. Te irás de Aresia. Esta noche, si vuelvo a ver tu rostro, no seré tan educado. Sus ojos se detuvieron en Helena, la anciana frágil que lo había hecho todo derrumbarse. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Valeria agarró un cuchillo de plata de la mesa y se abalanzó sobre Helena con un grito enloquecido. Si yo no puedo tener esta familia, nadie la tendrá. Alejandro fue más rápido. Se abalanzó hacia adelante y detuvo a Valeria antes de que pudiera acercarse a su madre. Le agarró la muñeca con fuerza y el cuchillo cayó al suelo. ¿Crees que puedes ponerle la mano encima a mi madre? Siseó con una voz tan peligrosa como la de una serpiente. Los guardias de Alejandro aparecieron y se la llevaron mientras ella se resistía, gritando: «Te arrepentirás de esto, Alejandro Márquez. Destruiré todo lo que amas». Sus gritos se desvanecieron cuando se cerró la puerta. El señor Castillo se puso de pie, se acercó a Alejandro e inclinó la cabeza. «Siento lo de mi hija. Se ocuparán de ella. Me aseguraré de que nunca más moleste a su familia. En cuanto a nuestra alianza...» Alejandro levantó una mano. «¿Alianza? Después de lo que tu familia le ha hecho a la mía, ¿todavía quieres hablar de una alianza?» Rechazar una alianza con la familia Castillo era una declaración de guerra, pero a Alejandro no le importaba. «Tu hija golpeó a mi madre, atormentó a una mujer de 75 años y acaba de intentar matarla delante de mí. ¿Crees que voy a aliarme con una familia así?» El señor Castillo lo entendió. Él y su hijo salieron del comedor como hombres derrotados. El padre Ricardo se acercó a Alejandro. «Has hecho lo correcto. La verdad debe salir a la luz». Cuando se marchó, Alejandro se arrodilló junto a la silla de ruedas de su madre. «Lo siento, madre. No te protegí. Confié en la persona equivocada». Helena levantó la mano y le acarició la mejilla. Luego habló despacio, pero con más claridad que nunca. «Encuéntrala. Tráela a casa». Alejandro sabía exactamente a quién se refería. Sofía. Días más tarde, Alejandro encontró a Sofía en el jardín de la residencia. Estaba sentada en un banco, leyéndole en voz alta a una anciana. Parecía tranquila, hermosa, como un ángel en un jardín lleno de flores. Él había echado a esta mujer, había elegido una serpiente venenosa en lugar de un ángel. Sus ojos se encontraron y ella se puso de pie, con una mirada cautelosa. Él se acercó e hizo algo que nadie podría haber imaginado. Alejandro Márquez se arrodilló lentamente frente a Sofía Vega. «Me equivoqué», dijo cada palabra pesando como una piedra. «No te escuché. Creí a la persona que hizo daño a mi madre. No merezco el perdón, pero aún así tengo que pedirlo». Sofía se quedó paralizada. Se había preparado para la ira, las amenazas, pero no para ver a un jefe de la mafia arrodillado ante ella. «¿Sabes lo que más me dolió?», habló por fin. «No fue ser despedida. Fueron todas las noches que pensaba en la señora Helena, sin saber si estaba a salvo. Tienes todo el derecho a odiarme», continuó él. «Aceptaré lo que decidas». Sofía miró sus ojos grises y ya no vio arrogancia, sino dolor. «No te odio», dijo ella. «Estoy decepcionada. El poder te cegó. Miraste, pero no viste». Alejandro no discutió. «Mi madre quiere verte. Pregunta por ti todos los días. La primera palabra que pronunció fue tu nombre». A Sofía le ardieron los ojos. «¿Está bien? Se está recuperando, pero te necesita». Alejandro respiró hondo. «He venido a invitarte a volver, no como empleada, sino como invitada de honor de la familia Márquez». Sofía lo miró. La señora Helena era la primera persona que había visto su valor cuando nadie más lo había hecho. «Volveré», dijo por fin, «pero no por ti, por la señora Helena». Alejandro se puso de pie lentamente, con algo diferente en su mirada. «Gratitud pura. Gracias», dijo, y esas dos palabras tenían más peso que cualquier discurso. Al día siguiente, el coche de Alejandro se detuvo ante la hacienda Márquez
con Sofía a su lado. La última vez que se marchó, llovía a cántaros y su corazón estaba destrozado. Esta vez, el sol lo bañaba todo con su luz dorada. Marco Vital salió a recibirla e inclinó la cabeza, un gesto de respeto. «Bienvenida, señorita Vega. Le debemos una disculpa. Yo le debo una disculpa. Vi algo ese día, pero no hablé lo suficientemente alto». Sofía asintió levemente. «Lo intentaste. Sé que lo hiciste». Llegaron a la habitación de Elena. La puerta se abrió y Sofía vio a Elena sentada en la cama, esperándola. Cuando la vio, los ojos de la anciana se iluminaron, las lágrimas brotaron y extendió ambas manos. «Mi niña, has vuelto», dijo con voz quebrada. Sofía ya no pudo contenerse. Corrió hacia la cama, se arrodilló y rodeó a Elena con sus brazos. La anciana la abrazó con fuerza, como si temiera que si la dejaba ir, volvería a desaparecer. Alejandro observaba la escena desde la puerta, con el rostro lleno de culpa y arrepentimiento. Casi había hecho que su madre perdiera a la persona que más quería. Marco llevó a Sofía a su nueva habitación, un espacioso cuarto de invitados en el segundo piso, cerca de Elena. No estaba acostumbrada a que la trataran así, pero entendía que era la forma que tenía Alejandro de intentar compensarla. Esa noche, su teléfono vibró. Era un mensaje del mismo número misterioso. «Me alegro de que hayas vuelto. Elena te necesita. Padre Ricardo». De repente, todo quedó claro. 2 meses pasaron como un sueño tranquilo. La hacienda Márquez, antes un lugar de secretos oscuros, ahora rebosaba de risas. Cada mañana Sofía ayudaba a Elena con la fisioterapia en el jardín. Día a día se fue haciendo más fuerte, podía caminar con un bastón y hablar con frases completas. Había recuperado la sonrisa. Alejandro también cambió, empezó a quedarse más en casa delegando el trabajo en Marco. Pasaba tiempo con su madre, pero su mirada a menudo seguía a Sofía. Sus conversaciones comenzaron con frases cortas. Luego, poco a poco, se hicieron más largas. Sofía empezó a ver a un Alejandro diferente, no al jefe arrogante, sino a un hombre que intentaba convertirse en una mejor versión de sí mismo. Una mañana, mientras ella estaba en el balcón, él apareció con 2 tazas de café. «Pensé que quizá necesitarías esto». Se quedaron uno al lado del otro en silencio, viendo el amanecer sobre Arecia, compartiendo un momento de paz. Esa tarde, Elena llamó a Alejandro. «Veo cómo la miras», dijo con voz lenta pero firme. «No temas, hijo mío, ella es digna de ti». Alejandro guardó silencio. «Pero la herí», susurró. «No sé si ella lo hará alguna vez». Elena apretó su mano. «El tiempo lo dirá, pero debes ser valiente. El amor verdadero requiere valor». Esa noche, deambulando por la mansión, Alejandro vio a Sofía en el jardín bajo un magnolio. Estaba llorando. Él salió y se sentó a su lado. «¿Qué día es hoy?», preguntó con voz suave. Ella susurró con voz quebrada. «El aniversario de la muerte de mi madre. Hace 20 años». Y entonces le contó todo. «Mi padrastro mató a golpes a mi madre cuando yo tenía 8 años. Yo estaba allí, lo vi todo. Cuando se lo conté a la policía, nadie me creyó. Le habló de sus años en el sistema de acogida, del hambre, de los golpes, de las cicatrices». Alejandro escuchaba en silencio. Había vivido un infierno y aún así se había convertido en alguien decente y compasiva. Cuando ella se cayó, él se abrió por primera vez. «Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 20 años, traicionado por la persona en la que más confiaba. Tuve que hacerme cargo de la familia, volverme frío, despiadado, incapaz de confiar en nadie. Construí muros a mi alrededor porque tenía miedo». Hizo una pausa. «Y entonces creí a Valeria en lugar de creerte a ti. Dejé que el miedo me cegara». Extendió la mano y tocó la de ella. No la apartó. Y se quedaron allí sentados, con los dedos entrelazados, 2 almas rotas, encontrando consuelo la una en la otra.
Una semana después, el número de guardias en la mansión se había duplicado. El aire se llenó de tensión. Alejandro había vuelto a ser un hombre con el rostro de piedra. Sofía sabía que algo pasaba y decidió descubrirlo. Entró en su despacho sin llamar. «¿Qué está pasando?», preguntó. Él suspiró, tomó una tablet Nexus y se la entregó. En la pantalla, Valeria, con el cabello revuelto y los ojos enloquecidos, se grababa a sí misma. «Alejandro Márquez, ¿crees que puedes encerrarme para siempre? Volveré. Recuperaré todo lo que me pertenece y te haré pagar a ti y a esa puertorriqueña. Espérame». «¿Cuándo se escapó?», preguntó Sofía con las manos temblorosas. «Hace 3 días», respondió Alejandro. «Sobornó al personal y huyó. La estamos buscando». Se acercó a ella con los ojos llenos de preocupación. «Viene a por ti, Sofía. Tú eres quien le robó todo». La rodeó con ambas manos. «No voy a permitir que eso suceda, pero hasta entonces necesito que tengas cuidado». Ella negó con la cabeza. «No voy a huir, no esta vez. No cuando la señora Elena me necesita». Él la miró con admiración. «Está bien, pero prométeme que no serás imprudente». Ella asintió. 2 semanas después, a pesar de la sombra de Valeria, la vida continuaba. Era el cumpleaños de Elena, 76 años, y Alejandro organizó una pequeña fiesta en el jardín. Era una cálida velada con las personas más cercanas. El jardín estaba decorado con cientos de pequeñas luces que brillaban como estrellas. Después de la cena, Alejandro se levantó, se acercó a Sofía y le tendió la mano. «¿Quieres bailar conmigo?». Ella lo miró sorprendida. «No sé bailar». «Yo te enseñaré», dijo él. La llevó al centro del jardín, justo debajo del magnolio. Una de sus manos se posó en su cintura, la otra sostenía la de ella, y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Poco a poco, ella se relajó, dejándose llevar por él en un suave baile. Cuando la pieza llegó a su fin, él se detuvo y la miró a los ojos. «Salvaste a mi madre, cambiaste esta casa, me cambiaste a mí». «No hice nada especial, solo hice lo correcto», respondió ella. «En mi mundo», dijo él, «hacer lo correcto es lo más especial de todo». Entonces, bajo las luces centelleantes, Alejandro Márquez se inclinó y besó a Sofía Vega. Su primer beso, suave, tierno, como una promesa que no necesitaba palabras. Ella cerró los ojos, olvidando el doloroso pasado, la amenaza de Valeria, el océano de diferencias que los separaba. Solo estaban ellos dos bajo el magnolio. A lo lejos, Elena los observaba con lágrimas de felicidad, pero nadie vio la figura que se escondía en la oscuridad, más allá de la valla. Valeria Castellano estaba allí, con un teléfono en la mano, capturando el momento con una sonrisa venenosa. «Disfrútalo, porque esta será la última vez que seas feliz». A las 2 de la madrugada, un sonido extraño despertó a Sofía. Pasos, un golpe suave, un gemido ahogado. Su instinto de supervivencia se apoderó de ella. Se deslizó fuera de la cama y salió al pasillo. Lo que vio hizo que su sangre se helara. 2 guardias yacían inmóviles en el suelo y, al final del pasillo, 2 siluetas oscuras se movían hacia la habitación de Elena. Respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «Intrusos, den la alarma». Las 2 sombras se giraron. Eran 2 hombres desconocidos con cuchillos. Se abalanzaron directamente sobre ella, pero Sofía no huyó. Corrió hacia la puerta de Elena y se lanzó contra ella. «Si queréis entrar, tendréis que pasar por encima de mi cadáver». Uno de los atacantes se abalanzó. Ella agarró la pesada base de una lámpara y la estrelló contra el hombro del hombre, pero el otro ya estaba detrás de ella. Se giró para bloquear el golpe, pero fue demasiado lenta. La fría hoja le cortó el brazo, apretó los dientes, aguantando el dolor, negándose a caer. «Sofía». El rugido de Alejandro resonó en el pasillo. Apareció como una tormenta con una pistola en la mano, seguido de Marco y otros 5 guardias.
Los atacantes se volvieron, pero ya era demasiado tarde. Alejandro disparó y uno de ellos cayó al suelo gritando. Marco redujo al otro en segundos, pero a Alejandro no le importaban. Corrió hacia Sofía, que estaba apoyada contra la pared, con la sangre brotando de su brazo. Tenía el rostro pálido, pero seguía en pie. ¡No! Se arrodilló a su lado abrazándola, con el rostro blanco como un cadáver. «Llama a un médico ahora mismo», gritó con la voz quebrada por el pánico. Por primera vez alguien veía al jefe de la familia Márquez perder el control. Sostenía a la joven en sus brazos, temblando. «No, no me dejes. ¿Me oyes? No te atrevas a dejarme». Ella levantó su mano ilesa y le tocó la mejilla. «Estoy bien», susurró. «Solo es un rasguño. La señora Elena está a salvo». Él la miró, incrédulo. Acababa de ser apuñalada y su primera pregunta seguía siendo sobre su madre. Mientras el médico trataba la herida de Sofía, Marco interrogó a los atacantes. No tardaron en soltar la verdad. «Valeria Castillo nos contrató. Pagó $50,000 para que matáramos a la anciana y a la chica puertorriqueña». Alejandro se levantó. Su rostro era una fría máscara, pero detrás de sus ojos ardía una furia infernal. Se acercó a Sofía y le besó la frente. «Descansa, volveré». Luego se volvió hacia Marco con voz gélida. «Encuéntrala ahora mismo». El destartalado apartamento se encontraba en un edificio abandonado cerca del puerto de Aresia. Alejandro derribó la puerta de una patada y allí, en un rincón oscuro, se acurrucaba Valeria Castellano, como un animal acorralado. Su cabello estaba sucio, sus ojos salvajes. «Tú lo has destruido todo», chilló. «Se suponía que iba a ser la reina de esta familia, pero tú me lo has quitado todo por culpa de esa puertorriqueña». La rabia que sentía Alejandro era violenta. Se merecía morir. Pero entonces recordó a Sofía, la forma en que ella hablaba sobre el perdón. Sacó su pistola. Valeria se estremeció, segura de que era su fin, pero él bajó el arma. «Vivirás, pero en prisión, que es un castigo peor que la muerte». Se volvió hacia Marco. «Llama a la policía. Entrégala con todas las pruebas». Cuando el coche patrulla desapareció en la noche, Alejandro sintió que por primera vez había hecho lo correcto, no con violencia, sino con justicia. Un año después, la hacienda Márquez había cambiado por completo. Un letrero de latón en la puerta llevaba grabadas las palabras «Fundación Esperanza». Ya no era la sede de una familia mafiosa, sino una organización benéfica dedicada a apoyar a cuidadores y víctimas de violencia doméstica. Sofía Vega, ahora directora ejecutiva, había recorrido un largo camino desde ser una niña huérfana hasta convertirse en una mujer que ayudaba a cientos de personas. Elena Márquez, ahora con 77 años, gozaba de plena salud y pasaba su tiempo haciendo voluntariado en la fundación que llevaba su nombre. Y Alejandro había dejado atrás su pasado. Entregó el trabajo de la familia a Marco, centrándose en legalizar activos. Ya no era el temido jefe de la mafia, sino un hombre que intentaba ser la mejor versión de sí mismo. Esa primavera se celebró una pequeña boda en el jardín. No había cientos de invitados, solo las personas que más querían. Sofía caminaba por el césped de la mano de Elena, quien la llevó al frente, donde Alejandro esperaba con un traje blanco. «Tú me enseñaste que la verdadera fuerza no es el poder, sino la compasión», dijo él en sus votos. «Me enseñaste que la confianza no es debilidad, sino valentía». Sofía sonrió. «Y tú me enseñaste que incluso las personas más destrozadas pueden cambiar y que a veces las peores tormentas nos llevan a las costas más hermosas». Intercambiaron anillos y cuando sus labios se unieron, se escuchó un aplauso en todo el jardín. Rosa lloró, Marco lloró, incluso el padre Ricardo tuvo que secarse las lágrimas. Esa noche, Dante e Isla se quedaron junto a la ventana, contemplando el hogar que habían reconstruido de sus cenizas.
Ya no más oscuridad, no más secretos, no más miedo. Solo amor, perdón y una familia reconstruida a partir de pedazos rotos. Esta historia nos enseña muchas lecciones valiosas. Es una lección de valentía, de defender a los vulnerables como hizo Sofía. Es una lección de redención, de cómo Alejandro reconoció su error y tuvo el valor de repararlo. Es una lección de resiliencia, de cómo Elena nunca perdió la esperanza y, lo más importante, es una lección de cómo el amor y el perdón pueden curar todas las heridas y cambiar incluso los corazones más fríos. Todos nos enfrentamos a tormentas en la vida, traiciones, injusticias o dolores que creemos que no podremos sobrevivir. Pero recordemos que, como Sofía, siempre tenemos una opción. La opción de levantarnos o caer, de perdonar o aferrarnos al odio, de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos o dejar que el pasado defina nuestro futuro. ¿Qué te parece esta historia? ¿Alguna vez has tenido que levantarte para proteger a alguien sabiendo que pagarías un precio? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de me gusta y comparte este vídeo con las personas que creas que también necesitan escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte cada día conmovedoras historias de amor, justicia y redención. Deseamos a todos los que ven este vídeo mucha salud, una vida tranquila y felicidad. Por muy difícil que se ponga la vida, recuerda que después de la lluvia el cielo se aclara y las personas bondadosas como tú merecen recibir lo mejor. Adiós y hasta la próxima.